Cordial saludo, hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la Santísima y Dulce Bella Virgen María, en todas sus advocaciones. Hoy es martes 21 de octubre, creo, si no me equivoco, del 2025, sí. Y la santa de hoy es Santa Celina. Un dato importante de esta santa es que dejó a su prometido para entregarse a las manos de Papito Dios y fue novia y esposa de Jesucito. Bueno, cuando hablamos de eso, hablamos hipotéticamente, o sea, se entregó a él totalmente y trabajó por muchas personas pobres, por muchos necesitados. Bueno, hermano, comencemos diciendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre intercesora y siempre corredentora, dulce Virgen María. Amén. Señor Padre Santo, Padre amado, te damos gracias por este nuevo día, por este nuevo video, Señor. Gracias porque sabes que también tenemos que descansar, Padre mío. Te damos toda la honra, el honor y la gloria a ti, Señor. Tú sabes cómo manejas nuestras vidas, sabes cómo manejas nuestros hilos, Señor. Que tu santa voluntad sea nuestra voluntad y de que tu santidad sea nuestra santidad, Señor. Bendícenos, ampáranos, protégenos a todos los que estamos en esta comunidad o hacemos parte de este video, Señor. Ayúdanos con nuestros cansancios a que descansen a otras personas que estén muy cansados. Amén. La primera lectura es Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 15, 17 al 19 y 20 al 21. Y dice así. Adán y Jesucristo. Por lo tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Perdón. Pero no hay proporción entre el don y la falta. Porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. En efecto, si por la falta de un solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirá y reinará por medio de un solo hombre, Jesucristo. Aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre, todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de un solo, todos se convirtieron en justos. Es verdad que la ley entró para que se multiplicaran los transgresiones, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó, produciendo la muerte, también la gracia reinará por medio de la justicia para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Adán y Jesucristo. Nunca había leído esta parte de la Biblia en donde compararan a Adán y a Jesucristo. Pero no los comparan en la santidad, no los comparan en que Jesús tiene vida eterna, no tiene principio ni fin. No los comparan que Jesús es Dios y Adán no. Solamente comparan la parte del hombre, o sea, la carne como tal. Aquí hay una frase que me encantó mucho. Déjenme la busco. Dice así. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo,
fueron derramados mucho más abundantes sobre todos. Es increíble ver cómo un solo hombre, Adán, junto con Eva, gracias, trajo la muerte al mundo. Y fíjense que ahí hablan de que a pesar de que por no haber ley, se supone que no había pecado, no había transgresión, no había falta, hasta Moisés, que fue cuando se entregaron las tablas de la ley. Mas, sin embargo, esa gente pereció. Entonces mucha gente dirá, bueno, Rafa, pero, o sea que Jesús no es justo, porque si no había ley, no había cómo transgredirla. Y al no haber cómo transgredirla, entonces la gente no pecó. ¿Por qué murió? A ver, ¿por qué la gente pecó? Porque a pesar de que no había ley, Dios estaba presente y Dios había dado, acuérdense que hay los mandamientos, los preceptos y las normas. Dios había dado preceptos y normas ya. Dios había dicho que Él era el único Dios, que Él era un Dios celoso, que Él no quería otros dioses en su pueblo. Y ellos transgredieron esa ordenanza de Dios. Entonces, fíjense que desde el principio, Dios hizo normas diferentes a los mandatos y a los mandamientos. Dios le dijo al hombre, no comas de ese árbol, no tomes de ese fruto. Pero el hombre tomó de ese fruto. O sea, transgredió una ordenanza que había, transgredió una ley que había. Entonces, hermanos, la importancia de que Jesús se haga hombre es la importancia de que por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre el mundo no digamos se recompuso. Okay, por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre el mundo se redimió, es la palabra que estaba buscando. Entonces, hay algo tan simple, hermano, y es lo siguiente. Adán comete la falta. Comete falta, así sea, a una ley que le dio Dios, a una ordenanza que le dio Dios, a un mandato que le dio Dios. Y pasó todo lo que pasó del diluvio y toda esa cuestión. Cuando viene Moisés, le da mandamientos, las cosas se ponen más fuertes, más tesas, más delicadas. Tanto es así que Sodoma y Gomorra desapareció de la faz de la tierra porque transgredieron la ley, transgredieron los mandamientos que le había dado Dios a Moisés. Es más, los transgredió desde el primer momento en el que ni siquiera ya habían traído las tablas y ya el pueblo estaba transgrediendo la ley. Entonces, hay una cosa bien importante y es la siguiente. Nosotros tenemos que tener bien claro que hay algo que se llama el bien y el mal. El hecho que no conozcamos la ley, el hecho que no miremos la ley como tal o que no sea de nuestro propio conocimiento, así sea que estemos en una parte extranjera. Entonces, mejor averigüemos cuáles son las leyes para que simple y llanamente no transgredamos la ley, no rompamos la ley. Yo soy un ejemplo típico de la persona que no vive en su país. Es más, ni siquiera la totalidad de las leyes en mi país la conozco y con mucha mayor razón debo conocerlas de este país, porque cuando uno va a un país, el país no tiene que adaptarse a uno. Nosotros tenemos que adaptarnos al país donde vamos. Pongo un ejemplo claro. Los colombianos han tenido mucho problema en Chile. ¿Por qué? Porque el país de Chile es un país muy callado, es un país de gente muy, para mí yo llamo civilización. Para mí la bulla es algo horrible. Entonces, ¿qué pasa? Los colombianos han llegado allá y han puesto su música como les da la gana. Ellos piensan que están en Colombia, donde la ley no se respeta. Un policía va y te exige que tú bajes tu música o la música hasta cierta hora y eso no le hacen caso. Entonces, nosotros somos los que tenemos que amoldarnos a la ley de Dios, no Dios a lo que
a la conveniencia que tengamos nosotros. El otro punto importante en este punto o en esta lectura es de que Jesús está claro y dice, todos somos pecadores. Pero había dicho de que muchos podíamos decir, pero es que Jesús hizo mal porque Jesús se condenaron sin haber ley y entonces, ¿cómo hacían ellos? Porque además de eso no existía la confesión ni nada de eso. Acuérdense que cuando Jesús vino, cuando Jesús muere, Él baja a los infiernos y le pregunta a la gente que quiénes quieren venir con Él, quiénes están arrepentidos de haberse portado como se portaron, y muchos se fueron con Jesús. Acuérdense de que Jesús está por encima del bien y del mal, por encima del infierno, por encima del diablo. O sea, Jesús puede entrar donde Él le dé la gana. El hecho que sea el infierno no le impide que Jesús entre. Jesús no tiene prohibición en ninguna parte de este universo infinito o en ninguna parte del infierno, en ninguna parte del purgatorio y mucho menos en el cielo, que es su hogar. Entonces, Él, así como también pudo ver como injusto el hecho de que muchas personas estuvieran en el infierno sin poderse salvar, porque no había ley ni nada de eso, pero transgredieron las ordenanzas y los principios que dio Dios. Entonces tomó a esa gente en su infinita misericordia y los que se arrepintieron y los que no se arrepintieron se quedaron en el infierno. Es importante, hermano, tener en cuenta algo. Es importante mirar desde el punto de vista de que aquí no se está comparando a Adán con Jesús en la parte humana y en la parte divina, no. Se está comparando en la parte de hombre y hombre. Acuérdense que Jesús fue Dios, es Dios, se volvió hombre, dejó su divinidad un momento y otra vez se volvió divino cuando resucitó y subió a los cielos. Entonces, aquí no se está comparando nada, no se está haciendo nada malo, porque me imagino que muchos dirán, no, ¿cómo así que van a comparar a Jesús con Adán? Eso no tiene nada que ver. Están comparando que por un hombre entró el pecado y por un hombre se ganó la redención de los pecados. Y gracias a ese hombre, gracias a ese Dios que se hizo hombre, pudimos, ¿cómo es que se llama? Pudimos acceder al perdón. Pudimos acceder a esa meta que tenemos todos los que creemos en Dios, todos los que somos católicos, que es el cielo. Bueno, hermano, vamos con el responsorio y dice así: aquí estoy, Señor, quiero hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, quiero hacer tu voluntad. Vamos con parte del Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículo del 35 al 38. Dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, estén preparados y mantengan las lámparas encendidas. Sean como criados que están esperando que el amo regrese de una boda, listo para brindarle la puerta en cuanto llegue y llame. Felices aquellos criados a quienes el amo, al llegar, los encuentra vigilando. Les aseguro que los hará sentarse a la mesa y él mismo se pondrá a la tarea de servirles la comida. Felices ellos si al llegar el amo, ya sea medianoche o de madrugada, los encuentra vigilando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio se han perdonado nuestros pecados. Alabanzas y glorias a ti, oh Cristo. Este evangelio es muy particular porque aquí es donde se ve que quien anda en los caminos de Jesús anda en la luz eterna. Estén pendientes y vigilantes, o sea, tengan sus lámparas encendidas. ¿Qué es tener la lámpara encendida? Vivir en la luz de Dios. Vivir en la luz de la verdad, vivir en la luz de la voluntad de Dios. Vivir imitando o tratando de imitar a Jesús. Vivir en paz, vivir en armonía, vivir en la gran satisfacción
de estar lejos del pecado. Acuérdese la oración que les he dicho, sana distancia. Cuando nosotros pedimos sana distancia a Dios, estamos haciendo de nosotros personas que queremos tener el pecado lo más lejos de nosotros. Estamos haciendo de personas que quieran imitar nuestra vida y nuestro ser porque somos ejemplo, porque somos luz, porque somos aceite para lámparas. Qué bonito es encontrarte con gente que te diga, Rafael, qué chévere tus enseñanzas, o Rafael, qué bonito predicas. Nunca faltará el que te insulta, nunca faltará el que te dirá hipócrita, nunca faltará el que te dirá, quién sabe de cuánto te estás lucrando por esto. Mi mente está tranquila, mi conciencia está tranquila, mi corazón está tranquilo. Un día yo tuve una conversación con mi mamá y le dije, mamá, la gente habla. Quiera uno o no quiera, la gente habla. Yo he referido muchas veces aquí la parábola del burrito. Así es la gente. Uses tú para lo que uses el burro, van a hablar de ti. Entonces, le dije yo, mamá, mira, a mí lo único que me interesa es tener mi cara y mi conciencia frente a Dios. Mi cara y mi conciencia, decirle a Dios que yo no me he equivocado. Decirle a Dios que yo he tratado de no pecar. Decirle a Dios que en los momentos más oscuros y más difíciles, Él está allí y yo estoy para Él orando y pidiéndole todos los días de mi vida. Por eso, hermanos, estamos bien claros de que hacemos poco a poco. Qué lindo, hermano, es poder vivir y tratar de vivir en los caminos de Dios. Qué rico es poder llevar a Dios en nuestro corazón. Qué rico es poder hacer por Dios obras en cualquier parte del mundo. Que Dios te ponga y que la Santísima Madre a llevar su palabra. La verdad, nosotros no sabemos cuando estamos en los caminos de Dios a qué nos enfrentamos, para qué vamos y con quién vamos. Pero una cosa sí les puedo decir yo. Espiritualmente vamos con Dios. ¿Para qué vamos? Para su misión. ¿Y por qué vamos? Porque Él quiere que su palabra colme hasta el mínimo rincón de esta tierra. Que mi Dios y la Santísima Virgen María los bendigan hoy, mañana y siempre. Con mucho amor les decimos, chao, chao.